La cultura maya se asentó en toda esta parte de la península de Yucatán y parte de Centroamérica. Es considerada una cultura madre de América, muy reconocida por la astronomía que desarrolla. Fue una de las culturas que empieza a descubrir las matemáticas, y una de las grandes contribuciones de la cultura maya para el mundo occidental fue la concepción del cero. Empezaron a desarrollar una relación muy estrecha con la observación del cielo. Les permitió poder predecir las temporadas de lluvia, lo cual pudo haberse traducido como abundancia en comida. Se alimentaban de frijol, de maíz, de tomate, de chiles, y ya en algunos puntos se pueden encontrar la presencia de algunos insectos que se pudieron extraer para fuentes de proteínas. Dependiendo del área donde los mayas se asentaron, adoptaron diferentes tipos de arquitectura. Chichén Itzá es considerada una de las ciudades prehispánicas más importantes del centro de la península de Yucatán. La importancia ceremonial de la ciudad es que se encuentra en el punto exacto donde el sol se alinea cuando el sol se levanta a través de la línea del Ecuador, que es el 21 de marzo. Todas las ciudades sabían de este concepto. La mayoría de las personas migraban al centro de la península de Yucatán para poder realizar rituales como el juego de pelota. Las dimensiones del juego de pelota cambian. El más grande es el que se encuentra en Chichén Itzá. Tenemos 14 personas grabadas de un costado y 28 guerreros que se disponían a pelear el control de la pelota para poder anotar. El juego se llevaba a cabo a través del rebote de la pelota entre dos muros. La pelota era la representación del sol. Las únicas partes que podían tener contacto con la pelota era la parte de la cadera, la parte del muslo y eventualmente el brazo. La persona que anotaba a través del aro de piedra la convertía en la mejor ofrenda para la deidad. Solo una persona aparece decapitada. Desafortunadamente, el concepto de ganador y perdedor es un concepto moral proveído por la sociedad. En un contexto moderno se nos hace un poquito más digerible pensar que la persona que no anotaba era la persona que perdía la cabeza. Pero si nos vamos en un contexto ritual, pues obviamente tiene un poquito más de sentido pensar que la persona que anotaba era la persona que podía ofrendar su vida a la serpiente de cascabel. En terminología maya se le conoce como Kukulcán. Se podría traducir como la serpiente emplumada o la ave serpiente. Es la única ciudad en cerca de 900 ciudades prehispánicas donde se puede encontrar la representación sagrada del descenso de Kukulcán. La serpiente descendía del supramundo para traer consigo fertilidad y al mismo momento marcar la pauta de un nuevo ciclo solar. Cobá es una ciudad del clásico previa a Chichén Itzá. Fue una ciudad considerada como ceremonial. Se encuentran 2 juegos de pelota. Cuenta con la estructura más alta en todo México. El templo de Nojochmul tiene 42 metros de altura. Cobá tenía el respaldo y la protección de la selva, que esto de alguna u otra manera protegía la arquitectura. Hay cientos de estructuras que todavía no han sido excavadas. Fue una ciudad que fue abandonada mucho antes de la llegada de los españoles. Eso le permitió a la selva poder cubrir esa parte de la ciudad prehispánica. Entre el 300 al 900 después de Cristo, cuando las culturas empiezan a tener este crecimiento expansivo, generó problemas sociales. La selva yucateca ya no les proveía la suficiente comida que ellos necesitaban. Entonces eso los llevó a romper alianzas que al principio tenían y eventualmente a las guerras. Las guerras las podemos considerar como un factor que empieza con el colapso de la cultura maya. Las grandes ciudades ya no podían solventar a las poblaciones, y entonces las personas empiezan a migrar a la costa buscando una fuente secundaria de alimentación, la cual la encontraron en el arrecife con los mariscos. Tulum es una de las ciudades más icónicas de la península de Yucatán. Su importancia al estar enfrente del Mar Caribe obliga a las ciudades del centro a desarrollar una relación comercial con Tulum, y eso podía darle a Tulum esta potencia de poder crecer sin necesidad de ser una ciudad productora. Al ser una de las únicas ciudades enfrente al Mar Caribe, es la primera ciudad que recibe a todos los huracanes.
que es el punto donde toda la cultura cambió. Es uno de los primeros lugares donde la conquista inicia. Fue el primer lugar de arribo en este punto de la península de Yucatán. Y esto fue el evento que cambió la historia de México.